¡Guachos! Pará, la fecha de la que vamos a hablar es el 23 de septiembre. ¡Guachos! ¿Qué onda las votantes? ¿Cómo andan? Hoy les voy a contar la historia del día del voto femenino. Y recordar que el voto no siempre fue tan universal. En 1997, durante el segundo gobierno de Menem, por la ley 24.785, se declara el 23 de septiembre como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Sí, ese nombre me gusta más. En conmemoración a la sanción de la ley 13.010 de 1947 durante el primer gobierno de Perón, donde por fin se reconoció la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, como por ejemplo el derecho a votar y el derecho a ser elegidas en cargos políticos nacionales, que es una historia que viene de una lucha larguísima, así que mejor arranco por el principio. En 1900 se crea la primera asociación feminista en Argentina, el Consejo Nacional de Mujeres. Su fundadora fue Cecilia Grierson, que fue nada más y nada menos que la primera médica, no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica. Acá Grierson ya empieza a tantear la idea del voto femenino, pero nunca llegó a un acuerdo con sus compañeras por el miedo que tenían estas a cómo iban a reaccionar los varones de su entorno, por lo que nunca se llegó a una acción en concreto. Y, lamentablemente, todavía pesaban ciertos mandatos. Pero en 1907 se crea el primer comité pro sufragio femenino, el Centro Feminista, que luego sería rebautizado como Manuela Gorriti, fundado por las feministas Alicia Moró de Justo, Sara Justo, Elvira Rawson de Delepiane y Julieta Lanteri, siendo Lanteri la primera mujer en votar en toda la historia, no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica. Por lo visto, cada vez que pasa algo importante acá, será la primera vez en Sudamérica, que lo hizo durante las elecciones municipales de Buenos Aires, en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista, en el barrio de La Boca, el 26 de noviembre de 1911. Un gran paso para la mujer y un gran salto para la humanidad. Históricamente, las provincias de San Juan y Santa Fe serían las primeras en abrir el juego para que las mujeres también voten. Nada más que serían para elecciones municipales y provinciales. Y obviamente las chicas no se iban a quedar con ese chiquitaje. También en 1911, el socialista Alfredo Palacios presentaría el primer proyecto de ley para que las mujeres voten, pero sería cajoneado. Palacios, el primer aliado. Un aliado de verdad, ¿no? De ahí para adelante se rechazaron 22 iniciativas más, como por ejemplo la del diputado radical por Santa Fe, Rogelio Araya, en 1919. Con el paso de los años el movimiento fue creciendo, se crearon nuevas agrupaciones, nuevos partidos, se realizaron marchas y también congresos. Pero siempre por H o por B, el tema del sufragio femenino no llegaba a estar en la agenda del Congreso. De estos años se puede rescatar que en 1926 se logró que el Congreso cambiara el Código Civil para que dejara de hablar de inferioridad jurídica de la mujer. Como siempre me dijo mi vieja, si el Código Civil habla mal de vos, eso habla peor del Código Civil que de vos. Toda esta lucha por fin tomaría forma durante 1943, durante la gestación del movimiento peronista, porque por más que el tire y afloje de la época era entre peronistas y antiperonistas, dije de la época, qué gracioso soy, sea de un bando o de otro, las chicas querían votar igual. Ellas también quieren rock and roll político. Es así, como en las elecciones del 46, tanto la alianza peronista como la antiperonista presentaban en sus plataformas el reconocimiento del sufragio femenino, siendo así una de las principales impulsoras María Eva Duarte de Perón. Evita para los amigos. Che, si ella era de Perón, entonces su marido era Juan Domingo Perón de Duarte, ¿no? ¿Es así? Así que ahora que las alianzas se pusieron de acuerdo, aunque sea en una sola cosa, vayamos al Congreso a ver qué tan divertida es la burocracia. Esta vez el proyecto lo presentó el senador por Mendoza, Lorenzo Soler, miembro del partido de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que pertenecía a la coalición peronista. Yo no sé cómo no me mareo diciendo tantos nombres largos. El texto que presentó Soler reconocía la igualdad completa de derechos y obligaciones para hombres y mujeres en todos los campos de la vida política, educativa, cultural y social. Campos de la vida. ¿No suena un lindo lugar para ir de vacaciones? Y de paso aprovechó que era doctor para tirar abajo algunos argumentos biologicistas de la época, donde ponían a la mujer como alguien inferior al hombre. Qué simpático el tordo. Y además hablaron de desigualdades sociales, como por ejemplo las salariales. Posta, ¿qué tiene que ver tu sexo con tu salario? Págales bien, laucha. De senadores pasamos a diputados y ahí la cosa se pone lenta. Muy lenta. Hay cosas que nunca cambian. Pero como también crecía la popularidad de Evita en la escena política, también crecieron los reclamos porque salga de una vez la bendita ley. Porque además una ley a medio cocinar tiene fecha de vencimiento y si no era resuelta para el 1 de octubre no entraba en vigencia para las próximas elecciones. Porque viste cómo es el Congreso, te bajan las persianas y después tenés que hacer todo el papeleo de nuevo. El 3 de septiembre se convoca a los diputados con un Congreso lleno de mujeres reclamando porque salga una ley, pero lamentablemente no llegan a quórum. Y por fin, el 9 de septiembre, a 3 semanas de que caduque, se sanciona la ley y se promulga el 23 de septiembre de 1947, la fecha que se conmemora. Llegaron justito. Pero paren, la cosa no termina acá. Por empezar, se tuvo que crear un nuevo sistema de registro y documentación de la identidad de las personas para armar los nuevos padrones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el DNI en todo esto? Es que para votar, los hombres presentaban su libreta de enrolamiento, que era un documento que te daban por hacer el servicio militar obligatorio. O sea, que sin colimba no hay voto. Es decir, que como las mujeres no hacían el servicio militar, no tenían documentos de identidad. ¿Se entiende? No tenés identidad. Sos como un fantasma para el Estado. Y ni siquiera un fantasma lindo como Gasparín. Es así como un año después se crea el Registro Nacional de Personas y una documentación de identidad para las mujeres. La vieja y conocida libreta cívica,
que era un equivalente a la libreta de enrolamiento de los muchachos. Si no me creen, pregúntenle a su abuela. Seguramente todavía la tienen en algún cajón. Pero paren, la mujer ahora no solo puede votar, también puede ser elegida. En 1948, la Unión Cívica Radical modificó sus estatutos para que las mujeres también puedan afiliarse al partido. En 1949, las mujeres peronistas se organizan y crean el Partido Peronista Femenino, un partido de solo mujeres y con Evita a la cabeza. El Partido Socialista y el Partido Comunista ya tenían de antes algunas estructuras femeninas internas, con importantísimas dirigentes políticas feministas, como por ejemplo Alicia Moró. ¿Se acuerdan? Una de las que nombré al principio. Eso es hacer carrera. Ahora sí, por primera vez en la historia del país, todas las mujeres podían votar y lo hicieron en las elecciones presidenciales de 1951. ¿Y qué te cuento? Que el padrón pasó de 3 a 8 millones de personas. 8.613.998 para ser exacto, de los cuales el 90% eran mujeres. Mira, si no tenían ganas de votar. Y por primera vez en la historia, mujeres ocupan un asiento en el Poder Legislativo, con un total de 23 diputadas y 6 senadoras. Tomá, y esa es la frutillita del postre. ¿Vieron esa gente que te dice formar tu propio partido y ganar las elecciones? Bueno, ellas hicieron eso. En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del Día del Voto Femenino, o mejor, del Día de los Derechos Políticos de la Mujer. Resumidito, para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. ¿Dama que ahora también puede votar.